Reciban un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús. Somos la Pastoral Familiar Interdenominacional de Vino Nuevo en Odres Nuevos. Somos los esposos Constanza Clavijo y Freddy Poveda. Hoy queremos darle una enseñanza bíblica del origen del nombre de nuestro emprendimiento, el cual va relacionado con la sanidad interior. Así es, el nombre, ustedes lo saben, Vino Nuevo en Odres Nuevos. En esta oportunidad voy a enseñar acerca del vino y su significado bíblico, y mi esposo va a explicar todo lo relacionado con los odres. Para eso vamos a ir a la palabra, al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, en donde un intérprete de la ley le habla a nuestro Señor Jesucristo, le hace una pregunta y le dice ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y la Biblia nos dice que Él lo hizo para probarle. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué significa mi próximo? El Señor cuenta esta parábola del buen samaritano. Y nos dice la palabra que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y sabemos que muchas personas están heridas, no solo físicamente, como en este caso, sino también emocionalmente, espiritualmente. El mundo los ha golpeado, las personas los han traicionado, han tenido pérdidas de diferente índole y están medio muertos en vida. Se acercó un sacerdote, viéndole pasó de largo, se acercó un levita, viéndole pasó de largo. Los sacerdotes, obviamente, eran los que oficiaban los sacrificios, los que ofrecían los sacrificios para perdón de pecados y remisión de pecados del pueblo, y los levitas eran los encargados de llevar todos los utensilios de la casa de Dios. Entonces dice que también el levita viéndole pasó de largo, pero que hubo un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Los judíos sentían que era una raza pura, el pueblo escogido por Dios, pero los samaritanos fueron la unión entre los asirios y los judíos. Y los asirios eran un pueblo enemigo que ejerció opresión sobre el pueblo de Israel. Por eso eran enemigos, no se hablaban entre sí. Pero ese samaritano, sabiendo que él era un judío, dice que sí, que se acercó, que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero dice que vendó sus heridas, que les echó aceite, les echó vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él o al hotel. El aceite y el vino. El aceite desde la antigüedad lo han usado con un poder curativo, con un poder sanador, es un desinfectante porque es alcohol y también es un cicatrizante. Y aquí vemos cómo el vino ayudó a sanar las heridas de este hombre judío que había sido golpeado y que estaba tirado en el camino. Este varón lo lleva a un hotel o mesón en la época y paga para que lo tengan allí unos días, para que lo cuiden, paga todo lo necesario hasta que él puede recuperarse de nuevo, puede restaurarse su salud y volverse a incluir a la vida en general. Entonces aquí vemos cómo vendó sus heridas y les echó aceite y vino. El aceite es símbolo también del Espíritu Santo de Dios y el vino es símbolo del Espíritu Santo de Dios, que es un sanador. Así que el vino en primer lugar significa sanidad. En este caso sanidad física, pero también sanidad emocional. Y vemos también sanidad porque es bueno para la salud, sin excesos, un brindis. Hay personas que con su cena toman una copa de vino y eso ayuda mucho para la salud.
El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino es digestivo, por tanto, el vino es saludable. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que nosotros no nos debemos embriagar con vino, sino que nosotros debemos embriagarnos con el Espíritu Santo de Dios. Así que un brindis, por supuesto que sí, lo podemos hacer, pero no debemos embriagarnos, no es algo correcto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vemos cómo también en las bodas de Caná, Evangelio según San Juan capítulo 2, vemos cómo el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo precisamente lo hizo en unas bodas. Dios ama las bodas, Él instituyó la familia. Y vemos cómo ese primer milagro, ellos fueron invitados, Jesús, sus discípulos, su madre María, fueron invitados a unas bodas. María se da cuenta que faltaba el vino, quizá no tenían muchos recursos económicos esta pareja, y le dice a Jesús, le muestra a él esa necesidad. Entonces, él hace llenar unas tinajas de agua, dice que eran 6 tinajas de agua, de piedra, pero las llenaron de 75 a 110 litros de agua, o sea, bastante grande, y él convierte el agua en vino. Entonces vemos cómo el vino también es sinónimo de provisión. Cuando la palabra nos dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces vemos cómo es sinónimo de provisión. El profeta menor Amós, capítulo 9, versículo 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Es decir, nos habla que el vino también en la Biblia es un vino de provisión. También representa alegría en los banquetes, en las celebraciones. Hay vino, se hace un brindis. Salmo 4:7 en la Nueva Traducción Viviente dice, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. También vemos que el vino en la Biblia representa esa santa cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó la última noche antes de ser entregado y de salir hacia la cruz. Entonces, Mateo 26, versículo 27 al 29 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, Jesucristo les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Démonos cuenta que no dice hasta que lo beba de nuevo, es decir, en otra ocasión, no, sino hasta que beba el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hay un vino nuevo y esto representa. Lucas 22:20 también nos habla de la misma manera después que hubo cenado. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él mismo venga.
Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El vino nuevo también es el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El vino era un analgésico, el vino más la mirra era una anestesia. Recordamos cómo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 2, dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Él no aceptó anestesia en la cruz, sino quiso sufrir el dolor físico por cada uno de nosotros, por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Así que todo esto representa medicina en la enfermedad, alegría, representa consuelo en el dolor, representa provisión y representa sanidad. Esto es muy importante, como les decía, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. La vid es la que produce precisamente el vino. Eclesiastés 9, versículos del 7 al 10 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero ¿qué pasa en las bodas de Caná? En este milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo, que fue el primero. Dice que el maestresala o el maestro de ceremonias llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Reservando el buen vino. Es decir, todos sabemos que el vino que se añeja es un vino de mayor calidad, un vino que dura muchísimo tiempo almacenado, tiene un mejor aroma, los catadores de vino lo saben. ¿Y qué nos dice esto? Por ejemplo, en un matrimonio, los matrimonios de 30, 40 años de casados, 50 años de casados, que han vivido tantos procesos juntos, que han vivido tantos momentos felices, pero tantos momentos dolorosos, y siguen juntos. Ese es el verdadero amor. Esos matrimonios reservan hasta el final el mejor vino. Una persona que lleva 20 años en la vida cristiana, 30 años en la vida cristiana, 40 años en su vida cristiana, y continúa firme en el Señor, como ese remanente fiel, él también reserva el buen vino hasta el final. No solo el buen vino al comienzo, sino es mayor la calidad de el vino nuevo, mis amados hermanos. Por eso nuestro emprendimiento tiene como ese logo del vino nuevo en odres nuevos. En el logo podemos ver 3 odres, aunque mi esposo va a explicar bien lo de los odres. Esos 3 odres para nosotros representan una familia, porque somos pastoral familiar. Cada odre somos nosotros mismos. Y ahí hay unas uvas que representan el fruto de la vid, el vino que representa el fruto de la vid, y ese es nuestro logo. Pero queremos ver cómo se almacena el buen vino, porque podemos ver también que en el almacenar el buen vino o el vino nuevo se puede conservar de mejor manera y reservar el mejor vino hasta el final. Ese vino del Espíritu Santo, ese vino de la alegría, ese vino de la provisión, ese vino de la medicina, ese vino de la sanidad física e interior, ese vino de la consolación, ese vino del Espíritu Santo de Dios. Bien, pues ya mi esposa habló de las características y muchas cosas más de lo que representa el vino bíblicamente. Ahora entremos a el tema de los odres. Un odre en griego significa un contenedor o una bota o una vasija. Esto era para qué? Para ser un recipiente
para hacer un recipiente hecho de piel de cabra o de piel de ovejas o de bueyes. Y en cuanto a esto, se utilizaba para qué? Para almacenar leche o mantequilla, pero en el verdadero uso o el principal uso era el de almacenar el vino. Y este odre estaba cosido por todas las partes que lo conformaban, pero la única parte que no era cosida era la boca, o mejor, por donde entraba y salía el vino, ¿no? Y luego de esto era para que allí al almacenarlo fuera cogiendo una mejor calidad, una mejor cantidad de aroma, que lo hiciera agradable no solamente al olfato, sino también al gusto. Y por eso también vemos que antes de todo, para haber obtenido estas pieles, para hacer estos odres, significa que hubieron sacrificios de animales, es decir, la muerte, es decir, tipifica la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y este es el único sacrificio que salva al mundo. Ninguno de nosotros podemos hacer obras, ni justificarnos, ni argumentar, ni mucho menos justificarnos delante de Dios, porque no tenemos de ninguna manera cómo hacerlo. Solamente Cristo, que ha ido hasta la cruz sin ninguna negación, lo hizo por encima del dolor, por encima de todo lo que era, hasta de su propia voluntad. Por eso vemos que Cristo lo hizo por todos y cada uno de la vida, tanto de ustedes como de la mía. Amén. Ahora también allí no solamente se habla así, tanto la vida suya como la mía, sino también de todas las familias de la tierra. Y por eso Él dice que Él es la luz del mundo, como para que lo entendamos a nivel general. El proceso para obtener un odre, ustedes lo quisieran entender y conocer, pues esto es un material hecho realmente de la piel de la cabra, ¿sí? O mejor, un odre es hecho de material de piel de cabra y se sumerge en agua por varios días. ¿Para qué? Para que coja una contextura o una textura más fuerte y se transforme en un material que se pueda malear, o sea, dúctil, o verdaderamente se deje manejar a la necesidad de lo que vamos a hacerlo referentemente un producto útil. Por varios días el agua también, ustedes saben que el agua, si no tiene movimiento, pues se llega a estancar, pero también si hay movimiento en el agua, esto significa vida, ¿no? Y la vida es en este momento el agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, la cual Pablo también lo dijo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestro interior. O sea, todos los días debemos estar sedientos de la palabra de Dios, por lo cual asimismo tenemos que estudiarla, escudriñarla, practicarla en nuestros hogares, aun donde nuestros hijos, cuando vayan afuera a las universidades, a los lugares de su trabajo, tengan verdaderamente impresa la palabra de Dios en sus vidas, para que sus valores que se fundan en casa, en los hogares, a través de ustedes como padres, como hijos, que ya proponen hacer su hogar y proyectan hacer su nivel de ser padres, entonces sus hijos deben educarlos de acuerdo a la palabra. Y esta formación es para que ustedes vean que hay una generación que no se deja desestabilizar por el mundo,
Ahora podemos pasar al libro o mejor a la carta de Efesios, escrita por Pablo en el capítulo 5, versículos 26 y 27. Habla de que es para que se santificara la iglesia por medio de lavamiento de la palabra. Y la iglesia somos usted y yo, no es la estructura física o el edificio que vemos o a donde entramos al culto o a la reunión que normalmente vamos, ¿no? Como creyentes. Y usted y yo debemos tener como familia, como hogares, un altar de esposos o no, un altar también familiar, para que podamos enseñarle a hacer un devocional diario a cada uno de nuestros hijos, para que el día de mañana asimismo lo enseñen a las siguientes generaciones. Luego, las pieles de cabra o de ovejas o de bueyes que se utilizaban en su última recurso eran frotadas con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Eso no lo habla desde el comienzo de la palabra, cuando el candelabro de oro estaba siendo encendido en unas jornadas de alumbrar el lugar santo. ¿Y qué era lo que provisionaba la luz en ese lugar? Únicamente el aceite, que era el combustible y símbolo del Espíritu Santo en ese lugar. Luego podemos ver que el símbolo del Espíritu Santo no ha sido dejado de usar ni antes, ni durante, ni después, sino es un elemento de que tenemos todos como cristianos estar unidos a Él, porque Él nos revela y nos recuerda toda la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasando al Salmo capítulo 92, versículo 10, dice que me ungirás con aceite fresco. ¿Esto a qué refiere? Se refiere a que estaba hablando ahí de que me darás las fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Esto refresca, pero también hay una renovación en la mente, como dice Romanos 12:2, que Pablo habla, dice, renovando nuestra manera de pensar para que asimismo también se renueve nuestra manera de vivir. Luego, en el interior de cada odre se colocaban piedras. ¿Pero por qué razón? Porque era necesario agitarlas y probar la calidad de ese material de la piel de cabra o de bueyes o de ovejas con los cuales se hacían estos odres. Y esto nos conduce a saber si eran aptos y preparados estos materiales para darles el uso adecuado. Y si estaban en estas condiciones óptimas, pues netamente estaban listos para ser utilizados y colocar en ellos, en su interior mejor, el vino. Y el vino, como mi esposa lo decía, es alegría, ¿verdad? Ahora, dentro de estos odres se agitaban las piedras que anteriormente yo les mencioné. ¿Para qué? Para saber la resistencia que tenía a lo que iba a ser depositado por dentro. Pero en la vida real significan nuestras pruebas, nuestros desiertos, nuestras dificultades, y sobre todo que no podemos decir que hay matrimonios perfectos, porque tanto hombre como mujer somos imperfectos, pero sí vamos en un diario vivir mejorando nuestra calidad de matrimonio, haciendo acuerdos, haciendo flexibilidad el uno con el otro para que aprendamos tanto el uno como el otro a hacer columnas cuando el cónyuge nuestro es frágil. Y cada matrimonio depende de Dios y no debe depender de lo que diga el ser humano. ¿Por qué? Porque somos frágiles en nuestra humanidad, y como usted lo sabe, que Dios es el que instituyó el matrimonio desde el comienzo de la palabra. Por eso sabemos que en Génesis 2:24 y 25 dice: y el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne.
Y esto significa que tenemos que salir del lugar de la casa de nuestros padres para poder tener nuestra vida privada, tener nuestro espacio y poder hablar con libertad ciertas cosas que son nuestra intimidad y otras cosas adicionales que se van generando a través del matrimonio, ¿no? Y estas piedras anteriores que les mencioné somos usted y yo, cada uno de nosotros, que tenemos que ser agitados para despojarnos, Dios, de toda clase de pecado, para despojarnos también de los deseos de la carne, porque esto es lo que ha separado al ser humano de Dios y ha creado un gran abismo, y por eso apareció el Hijo del Hombre, para unir al ser humano con Dios, es decir, reconciliarnos con Dios. Y en nuestra propia manera no lo hubiéramos logrado, porque sería en vano. Ahora en el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica, o mejor, si no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, nuestro centro de nuestro hogar siempre debe ser Cristo, siempre debe ser la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Eso es el orden como Dios ha instituido también el matrimonio. Luego, no podemos nada más que esperar. Si no obedecemos estas instrucciones de Dios, vamos a tener disciplina, inevitablemente, porque el pecado trae consecuencias, y las consecuencias van a quedar aunque pidamos perdón, aunque nos arrepintamos de corazón, siempre van a quedar las consecuencias, por un tiempo, por un momento, o no sabemos por cuánto más las deje Dios, para que nosotros aprendamos una lección y de ellos aprendamos más. Ahora, las pruebas nos van dando pulimento. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo: hierro con hierro se aguza, es decir, hombre y mujer nos vamos limando nuestras asperezas al conocernos en el trayecto del matrimonio. También nos asemejamos más a Cristo en la santidad, para ir a presentarnos con vestiduras blancas. Las piedras dentro del odre son igual a una vida antigua, a una vida de pecado, y ahora estamos en la roca que es Cristo Jesús, y eso lo podemos ver cuando ustedes también pueden ir a la playa y ver que hay que las palmeras están muy altas, pero por más que sople el viento de una manera recia, ellas tienen unas profundidades en sus raíces que están arraigadas a todas las rocas que encuentren a su alrededor. Entonces nosotros de esa manera es que debemos arraigarnos a Cristo, para que cuando vengan las dificultades, los momentos de tribulación, de desierto, no nos dejemos mover por las emociones. Luego, que un odre se puede romper, claro, porque todo lo que es hecho por el ser humano está expuesto al deterioro, ¿no? Cada uno de nosotros y cada una de ustedes, hermanas y personas que nos ven por las presiones de la vida, nos vemos muchas veces ajetreados, y también nos vemos en la vida conyugal por presiones de no poder muchas veces cumplir lo que realmente queremos dar en felicidad y en gusto a nuestro cónyuge. Entonces nos vemos rotos, fracturados, quebrantados, y no podemos seguir más allá si primeramente no estamos sanos, ¿no? Y por eso era el nombre de nuestro emprendimiento, de nuestra pastoral familiar interdenominacional. Claro que sí. En el Evangelio según San Mateo nos dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se pierde, se rompe el odre y se derrama el vino, y se echa a perder tanto el odre como el vino.
Aquí el odre somos cada uno de nosotros. Ustedes y yo somos odres en donde el Señor deposita ese vino nuevo, esa unción, esas bendiciones de Dios. Pero el vino se fermenta, todos sabemos que el licor, el alcohol se fermenta, y si está en un odre desgastado, si el odre está un poco roto, si está viejo, obviamente al fermentarse el vino, el odre se rompe y ese vino se derrama, y es un vino nuevo, es decir, representa todas las bendiciones de Dios. Todo lo que hablamos representa la provisión, la alegría, la sanidad, la medicina, el consuelo, la sanidad emocional y física se derrama. Entonces, ese es el significado del logo de nuestro emprendimiento, vino nuevo en odres nuevos, pastoral, familiar, interdenominacional. Partimos de la base que los odres como tal necesitan estar renovados, como decía mi esposo y lo dice la palabra, renovarnos en el espíritu, en nuestro entendimiento, para entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y necesitamos estar renovados, necesitamos estar sanos. Como decía mi esposo, muchas veces somos odres rotos, y si usted toma un vaso y ese vaso está roto, todo lo que sirva por allí se va a desperdiciar, se va a perder. Usted no puede servir a otros de una jarra rota, porque no va a retener la bendición y no va a bendecir, no va a poder bendecir a los otros. Entonces partimos de la premisa que necesitamos ser odres renovados, odres nuevos, que retengan todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, y entonces seremos odres útiles, odres transformados, en el sentido de que podemos ser de utilidad para servir vino también a otras personas. Esos recipientes de cuero que se llaman odres, el vino se puede fermentar, se vuelve añejo, como le decíamos, de mayor calidad, puede durar años allí, y ese odre va a conservar esa bendición, la va a cuidar. Necesitamos cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y cuando hemos sido rotos y no tenemos sanidad interior, necesitamos primero que todo renovarnos, y que el Espíritu Santo de Dios, que el mismo Señor vende nuestras heridas, porque Él venda nuestras heridas, Él sana a los quebrantados de corazón, la palabra nos lo dice en Salmos, y de esa manera conservar la bendición y poder ser también de bendición para otras personas. Entonces vamos a dar una enseñanza, una conclusión de cierre para poder orar. Bueno, pues en sí hay odres viejos, como decía mi esposa. Esto es una realidad en la sociedad en la cual vivimos. Hay muchos odres que se encuentran en esa condición. ¿Esto a qué se referencia? Se referencia a que cuando Cristo estaba con sus discípulos, andaban detrás de ellos los religiosos, los que eran los fariseos, y todo era una tradición. Ellos eran simplemente cumplidores de ley, pero cualquier cosa les parecía que era para hacer un conformismo, un ritualismo, y murmuraban y simplemente se habituaban al costumbrismo. Y por eso hoy los hogares se han perdido, porque han perdido la unidad, han perdido la visión de progreso, y de un progreso pero integral. Por eso tanto usted como yo, y usted como cónyuge, como sacerdote de hogar, usted como cabeza de hogar, hombre o mujer, como Dios lo haya elegido, somos personas que no debemos ser como esos fariseos, sino ser visionarios, que aceptamos el reto de la fermentación. Recuerden que el vino también se fermenta, y esto es lo que va a permitir que el proceso sea concluido. Y pues si no hay un crecimiento, es porque el odre no ha sido procesado por falta de tiempo, de calidad, y como calidad de tiempo, y por la fatiga, por la ausencia de estar en compañía de la familia,
nosotros nos ausentamos a veces por la causa del trabajo o porque llevamos trabajo de nuestras cotidianas labores a nuestra casa, y esto no deja que tengamos un tiempo de calidad con nuestra familia, y no hay tampoco un crecimiento espiritual y mucho menos un ejemplo para que ellos nos vean que sí crecemos integralmente. Un odre nuevo también usted lo puede ver que debemos serlo cada uno de nosotros como sacerdotes de hogar de nuestra casa, sin dejar de ir a la casa de Dios para que Él nos transforme en proceso tras proceso. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, ser mejores hombres cada día. Amén. Y así seremos una mejor familia y una mejor sociedad y una mejor iglesia. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Entonces, Padre Dios, Rey de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, porque tú nos enseñas que tienes un vino nuevo para nosotros, una nueva unción, una nueva bendición, Señor. Y Padre Celestial, tú quieres que nosotros como odres estemos sanos, Padre, que como odres estemos restaurados, Señor, para que ese vino pueda fermentarse, para que ese vino pueda añejarse, y que a través de los años podamos, Señor, dar fruto para ti, fruto que permanezca y fruto en abundancia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos por cada una de las personas que escuchó completa esta enseñanza, Señor. Padre, que tú mires sus grietas, sus fracturas, que tú mires por donde se rompieron, Señor. Traiciones, duelos, pérdidas. Padre Celestial, muchas circunstancias que debilitaron esos odres. Padre, si los odres están debilitados, Señor, los traemos ante tu altar, amado Dios, para que esa fatiga, para que ese cansancio, para que eso que está roto y fracturado, tú lo puedas sanar. Espíritu Santo de Dios, tú lo puedas renovar y podamos ser podemos ser odres nuevos, que guardemos el vino, que reservemos el mejor vino hasta el final, Señor, para que no se derrame el vino, para que no se rompa el odre, sino cuidar y guardar cada una de las cosas que tú has entregado en nuestras manos: familia, matrimonio, hijos, empleos, profesiones, ministerios, Señor, que todo lo podamos retener y guardar, Señor, y añejar. Y Padre Celestial, que en ese reino de Dios donde habrán unas bodas del Cordero, y tú, amado Jesús, en la tierra instituiste la Santa Cena y dijiste: no la volveré a beber sino hasta cuando esté con ustedes en el reino de los cielos. Y volverás a beber, y volveremos a beber contigo ese vino nuevo en el reino celestial, Señor. Ayúdanos a cuidar estos odres que somos nosotros, Padre. Ayúdanos a sanar. Queremos estar en la eternidad contigo, Padre, para brindar contigo, para celebrar, amado Dios Rey, una vida de eternidad. Y Padre, bendecimos a cada persona que está al otro lado de esta transmisión, que nos está escuchando. Le bendecimos y te pedimos, amado Dios Rey, que tú restaures su vida, su matrimonio, su salud, sus finanzas, su ministerio. Restaura todo, Señor. Dale provisión en abundancia, Padre, para que pueda, Señor Dios Rey, ser útil en tus manos y herramienta preciosa para la sanidad interior de otras personas. Amados hermanos y amigos, les bendecimos. Nos alegra mucho contar con ustedes, y le pedimos a Dios que ustedes puedan ser odres nuevos que retengan el vino nuevo. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, bien, gracias por habernos prestado su atención y deseamos que Dios los continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Amén.